la IA generativa es aquella que crea y que genera, como su nombre indica, contenido nuevo, original. Desde la llegada de Internet o de la web 2.0, redes sociales, etcétera, no ha habido algo tan rompedor que nos haya roto tanto los esquemas. La clave básica de todo, de esta integración real, es la formación docente al profesorado. Vamos a conseguir optimizar muchas tareas, pero siempre de la mano de un profesor o una profesora. Eso es esencial. ChatGPT, Gemini, ¿os suenan? Pues sí, son nombres de la herramienta de inteligencia artificial más usada a día de hoy. Vivimos en una era de transformación tecnológica sin precedentes y la inteligencia artificial está cambiando, obviamente, la forma en la que interactuamos. Además, en la forma en la que trabajamos y la forma en la que aprendemos. En el ámbito educativo, estas herramientas prometen revolucionar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Además, plantean preguntas clave sobre cómo aprovecharla de una manera efectiva, por ejemplo. Hoy reflexionaremos sobre las oportunidades, desafíos y el futuro que tiene la inteligencia artificial generativa. Además, todo esto lo vamos a ver en la educación universitaria y de la mano de Paula Marcelo Martínez. Ella es doctora en educación y además también investigadora en la Universidad de Huelva. Así que bueno, ahora ella nos contará mucho más, así que directamente vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Paula? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muchísimas gracias por contar conmigo, por estar aquí un ratito con vosotros. Bueno, pues cuéntanos, Paula, bueno, ¿quién es Paula Marcelo? Aparte de doctora en educación, ¿qué más hace Paula? Bueno, pues yo soy pedagoga y como tú bien has dicho, soy doctora en educación y actualmente, bueno, pues estoy dentro de la Universidad de Huelva, aunque nací y crecí académicamente en la Universidad de Sevilla, ahora mismo estoy trabajando como investigadora en la Universidad de Huelva con un contrato Juan de la Cierva. Y bueno, pues entre mis líneas de investigación están pues el uso de redes sociales por parte del profesorado, educomunicación, alfabetización mediática, en fin, habilidades que son necesarias hoy en día y obviamente pues se ha introducido poco a poco este tema que vamos a conversar hoy de inteligencia artificial en nuestros artículos científicos y en nuestro día a día como profesores en la universidad. Además, en los últimos años hemos visto cómo al final la inteligencia artificial generativa ha pasado de ser una curiosidad técnica a una tecnología que está revolucionando la educación superior, entiendo. El potencial que tiene ha generado debates y supongo que bastante intensos sobre el impacto. Pero antes de entrar en profundidad sobre la inteligencia artificial generativa, vamos a decirle IA generativa por no alargarnos, y el debate, ¿no?, que tiene esto. Cuéntanos o explícanos un poquito a qué se refiere la inteligencia artificial generativa, porque la IA sí, todo el mundo la usa, ¿no? Creo, pero cuando le ponemos generativa, ¿a qué nos referimos? La principal diferencia radica en que la IA generativa es aquella que crea y que genera, como su nombre indica, contenido nuevo, original. Mientras que la otra IA, la IA convencional, llevamos conviviendo muchísimos años con ella. Y bueno, y de hecho, yo en las formaciones que hago suelo poner los ejemplos de pues cómo plataformas como Netflix, por ejemplo, u otras similares, utilizaban ya inteligencia artificial, recomendándonos series, películas, pero la diferencia abismal vino cuando inventaron una IA que era capaz de crear contenido nuevo en múltiples formatos y en múltiples formas de sentido de contenido. Básicamente es eso. Básicamente, impactante como poco, ¿no? Es verdad que ahora se habla mucho, pero como dice, llevan mucho tiempo usándola y es muy curioso que quizá ahora es cuando le estamos dando importancia y cuando nos estamos dando cuenta. ¿Por qué crees, Paula, que la inteligencia artificial generativa se ha convertido en un tema de debate sobre el futuro de la educación, sobre todo a nivel universitario? Bueno, yo
Creo que fue en ámbito universitario, pero también en lo social. Me acuerdo en ese noviembre del año 22 que salió ChatGPT, se popularizó, salió en las noticias, en todas las redes sociales, que había una herramienta que te permitía chatear con ella como si fuera pues un familiar, un amigo o algo así. Y realmente el por qué está en boca de todos y en el ámbito universitario, por supuesto que también, es porque creo que nunca, hace muchísimos años que no hay una innovación tan disruptiva de verdad. Puedo perfectamente decirte que creo que desde, y yo no lo vi, pero desde la llegada de Internet o de la web 2.0, redes sociales, etcétera, no ha habido algo tan rompedor que nos haya roto tanto los esquemas. Hablábamos hace años de, bueno, pues cómo la realidad aumentada o la realidad virtual iba a transformar la educación, pero realmente lo impactante que ha supuesto ChatGPT, inteligencia artificial generativa u otras herramientas, no lo hemos visto en muchos años y realmente está en boca de todos los que estamos en la universidad, tanto de los que ya la usamos como los que todavía están un poco resistentes al cambio, porque, bueno, pues fue una herramienta que se insertó no solamente en la vida de los profesores, sino de los estudiantes. Y al principio, cuando aparecieron estas herramientas, el debate era el uso indiscriminado de estas herramientas por parte de los estudiantes, el plagio, el me van a copiar los trabajos, el llevo muchos años innovando mi asignatura y ahora viene una herramienta y me va bueno, o va a hacer que los estudiantes trampeen las actividades, cosa que ha venido bien porque luego nos ha hecho ser conscientes de que tenemos que repensar un poco la evaluación en los procesos de la universidad. Y ahora, conforme ha ido pasando el tiempo, el debate yo creo que es otro. No es tanto en qué medida la inteligencia artificial va a sustituir al docente, sino cómo podemos diseñar nosotros los profesores y las profesoras experiencias de aprendizaje que puedan ayudar a promover no solo el aprendizaje de los estudiantes, sino la reflexión, la creatividad, esas habilidades blandas que son tan necesarias hoy en día, sabiendo que a pesar de que los estudiantes van a utilizar la inteligencia artificial, van a aprender. Es decir, integrarla dentro de nuestros planes de estudio. Claro, yo creo que es fundamental al final, como tú dices, hay mucha gente resistente al cambio, pero el cambio se va a dar. Nos guste o no nos guste, va a estar ahí. Entonces, enfocar quizá o buscar el camino para hacer productivo ese cambio o aprovecharlo también, no solo para que lo aproveche el alumnado, que está fantástico, sino para que también todo el profesorado pueda aprovechar todo este cambio, sería ideal. Sí, esa es la idea realmente y eso es lo, no voy a decir utópico, pero es lo que perseguimos todos los que formamos parte de no solamente la universidad, sino cualquier institución educativa, que vayamos a la par de la innovación tecnológica, que la innovación educativa siempre vaya, no va a ir nunca de la mano de la innovación tecnológica, porque la primera pues va siempre más adelantada que la segunda, pero al final se trata de, bueno, quitar el miedo a los docentes también, quitar el miedo a ese plagio que quizás pueda estar detrás de muchas actividades, muchos procesos educativos. Pero para mí la piedra angular y la clave básica de todo, de esta integración real, es la formación. Formación docente al profesorado, formación colaborativa, que, bueno, pues haya intercambio de experiencias y que al final se vea como una herramienta más, no como la solución a todos mis problemas, porque no es así. La inteligencia artificial no nos va a resolver los problemas que tenemos a nivel estructural, quizás, en la universidad. Ojalá, sería estupendo. Pero como bien has dicho, al final yo creo que como todo en la vida, al comienzo, o mejor dicho, con la creación de la IA surgieron muchas dudas que hay veces que incluso seguimos teniendo, ¿no? Nos podemos
no podemos discutir las aplicaciones que ha demostrado tener en el ámbito educativo, pero sí me gustaría preguntarte, pues desde la personalización del aprendizaje hasta el apoyo en la creación de contenido, ¿no? En diferentes herramientas, ¿qué oportunidades concretas crees que ofrece la IA generativa para mejorar pues lo que estamos hablando, la enseñanza, el aprendizaje, ya sea en la universidad o en cualquier centro educativo? Va en muchas líneas, en distintas líneas, depende de quién la use también. Para el profesorado, por ejemplo, a mí me parece que es una maravillosa herramienta con la que, por un lado, automatizar procesos que son administrativos, tareas rutinarias, que nos quitan mucho tiempo. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que las inteligencias artificiales tipo conversacionales también proporcionan un espacio donde el profesor inspirarse. Pasa en la universidad y pasa en las escuelas que, bueno, pues impartimos la misma asignatura año tras año tras año, obviamente actualizando materiales y referencias bibliográficas, pero bueno, pues uno quizás también se cansa siempre de decir lo mismo. Pues la inteligencia artificial nos puede dar ideas de cómo integrar nuevas metodologías, integrar nuevas actividades, darle una vuelta, porque al final nosotros contamos con nuestro pensamiento y nuestra creatividad, pero si estas herramientas nos abren pues, opciones diversas con las que yo puedo quedarme o no. Entonces ahí esa sería otra de las oportunidades que quizás creo que es interesante, el inspirarse. Por supuesto, la generación de contenido, generación de rúbricas de evaluación, de actividades de evaluación, y todo esto tiene mucho que ver también entre la automatización de procesos, pero también la personalización. Que yo pueda crear actividades multiniveladas para mis estudiantes, creo que es que eso no tiene valor. Es algo que quizás los docentes están agradeciendo más que nunca por la carga burocrática que tienen. Y luego, pues, por parte de los estudiantes que sabemos y hay informes, hay eh, eh, trabajos académicos que se están haciendo que evidencia que los estudiantes utilizan inteligencia artificial. No hay más que meterse en una red social, Instagram o TikTok, y ver que es así. Entonces, los estudiantes también pueden usarla para acceder a información, para sintetizar, buscar, pero necesitan guías. Los estudiantes necesitan una orientación, porque si no caeremos en ese uso indiscriminado que no queremos caer. Una de las preguntas clave de este debate creo que puede ser si existe equilibrio entre tecnología y humanidad, que va un poco en la línea de lo que comenta. Porque como dice, hay algunas tareas que pueden ser automatizadas con éxito, pero hay otras que entiendo que requieren el juicio por parte de personas humanas. En el campo educativo pasa, yo creo que es lo mismo. Como bien dice, tareas docentes que pueden ser optimizadas mediante la IA, pues por ejemplo, lo que acaba de comentar, como la rúbrica o la evaluación. Entiendo. Pero claro, ¿cuáles no pueden ser sustituidas por un docente o por la IA? Mira, pues hace poco se organizó en mi universidad una charla sobre inteligencia artificial y tuve el honor de escuchar a Pilar Manchón, que es una egresada de la Universidad de Sevilla que actualmente trabaja en Google, en el departamento de, bueno, pues no sé decirte el nombre concreto, pero trabaja con inteligencia artificial. Ella es filóloga y ella defendía en esa ponencia el valor de las humanidades que ahora mismo, fíjate, y parece como contradictorio, que las humanidades ahora están cobrando mucho más sentido. ¿Por qué? Antes hablábamos de fomentar el pensamiento computacional, las carreras tecnológicas, el valor de las matemáticas, la estadística, todo números. Pero la inteligencia artificial nos ha cambiado un poco los esquemas en el sentido de que tú para interactuar y para dialogar con una IA necesitas esas habilidades conversacionales, dialécticas, el prompt, ¿no? El diseñar un buen prompt para comunicarte con la IA. Y todo eso tiene que ver con la perspectiva humanista que, como su propio nombre indica, jamás podrá ser sustituida por una máquina. Entonces, yo creo que eh, el titular
fácil siempre que le gusta mucho quizás por ahí a difundir es la IA va a quitarle el trabajo a muchos profesionales o al docente. Yo creo que no. Principalmente en mi área no, no creo que sea así porque la enseñanza nunca ha sido una tarea mecanizada que se basa en transferir conocimientos e información. Nosotros estamos ahí para generar experiencias de aprendizaje, para hacer pensar a los estudiantes, para bueno, incluirle dentro de esas oportunidades que son más globales y van más allá de aquí te doy un artículo y léelo. Eh, Creo que vamos a conseguir optimizar muchas tareas, pero siempre de la mano de un profesor o una profesora. Eso es esencial. Pero que no van a ser sustituibles, sino que al final van a hacernos repensar un poquito el cómo quizá damos las clases o cómo está enfocada la docencia para mejorar, entiendo, como dice, la experiencia de aprendizaje, que al final es parte del trabajo de todos los docentes. Muy interesante, Paula. Otra de las preguntas, porque al final toda herramienta, que es poderosa como la IA, viene con riesgos. En el caso de la IA generativa, los riesgos que conlleva, por así decirlo, no solo afectan al proceso educativo, sino también a la relación, a la interacción entre profesorado y alumnado. ¿Cuáles crees que son los riesgos más importantes que estén asociados, pues, a esta incorporación de la IA generativa en la enseñanza? Pues como tú bien dices, siempre toda herramienta y toda tecnología va a tener un coste, siempre. Y yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, pues yo voy en coche al trabajo y el hecho de ir en coche al trabajo me ahorra tiempo, pero dejo de usar las piernas y de ejercitar las piernas quizás. Pasa lo mismo con la calculadora cuando se inventó, cuando llegó esa máquina, pues dijeron, van, los humanos vamos a dejar de pensar y de hacer cálculos, y es así, realmente es así. Pero claro, la clave es ser consciente de cuándo me compensa asumir ese coste y cuándo no. Hace años, y con ese ejemplo de la calculadora, hacíamos, pues, y creo que todavía en el colegio se podrá seguir haciendo, pero ya de adultos siempre sacamos el móvil y la calculadora. Hemos dejado de hacer cálculos de cabeza, de hecho nos resulta complicado, pero no hemos dejado o no hemos perdido plasticidad cerebral o no hemos dejado, no somos más, bueno, pues tontos por el hecho de usar una tecnología, pero sí que tenemos que saber cuál es el coste. Eh, y creo que ahí unas habilidades sustituyen a las otras. El hecho de no usar la calculadora quizás a mí me hace perder más agilidad mental a la hora de hacer un cálculo, pero me ahorra tiempo para ser creativa y generar un presupuesto basado en las necesidades del cliente y, en definitiva, que ese es el coste que tenemos que asumir. Ahora, yo creo que uno de los riesgos, porque me has preguntado acerca de los riesgos, eh, uno de los riesgos más preocupantes y que tienen que ver también con la formación del profesorado es utilizar la inteligencia artificial como si fuera un oráculo, aquel oráculo de Delfos al que la gente acudía y en busca de respuestas y no ponías en tela de juicio porque me lo decía el oráculo. Bueno, pues no podemos usar la inteligencia artificial así, de manera, bueno, pues muy tecnicista, muy basada en lo que me da y lo que me da es la verdad. Tenemos que ser críticos con la información, tenemos que contrastar, porque hay muchas veces que la IA tiene alucinaciones y bueno, todo esto tiene que ver con formación, con acercar la IA a los planes de estudio, a los docentes, de una manera pues sencilla, sin mucha envergadura técnica. Creo que ahí saltaríamos ese riesgo. Yo creo, estoy muy de acuerdo porque ya no solo que en lo que no conoce o no te forma, aparte del miedo, ¿no? A la incertidumbre, a ese desconocimiento, al final se nos puede volver en nuestra contra. Y el ejemplo de la calculadora me parece fascinante porque es verdad que no sé si, por ejemplo, pasa lo mismo cuando se crearon o cuando se creó Excel, ¿no? Que antes los contables lo hacían todo a mano y ahora pasamos a un documento. Yo creo que un poco también fue ese impacto cuando evolucionan.
pero a lo mejor las profesiones también evolucionan y se crean otras diferentes. O son las mismas, pero de otra forma, ¿no? Que tampoco ese gran miedo que tenemos muchas veces a la IA nos va a quitar el trabajo, que además se escucha muy a menudo, es como que, bueno, el pensamiento crítico no lo tiene la IA, lo tenemos los humanos, hasta donde yo sé, o deberíamos de tenerlo los humanos. Así es, así es. Y de hecho, escuché una, bueno, pues anécdota de un profesor de arquitectura, profesor ya jubilado, profesor con muchos años, que cuando él estudiaba, pues él tiraba líneas en arquitectura con lápiz, papel, es decir, de manera totalmente analógica. Y claro, en ese momento, pues llegaron estos programas AutoCAD que automáticamente te tiraba un plano. Entonces, ahí se creó también ese debate de, ojo, que hay una tecnología que nos va a quitar el trabajo. Bueno, yo creo que han pasado más de 20 años y todavía sigue habiendo arquitectos, todavía se sigue valorando el trabajo y la creatividad de un arquitecto que es inigualable, ¿no? Tú no puedes poner al lado. Igual pasa con las artes, con las lingüísticas. El humano aporta una creatividad, originalidad y capacidad de creación que no, para nada, la inteligencia artificial la va a sustituir. Pero no podemos olvidar que la IA está hecha por el humano, es decir, que al final la hemos hecho nosotros, ¿no? Que es una herramienta más de ayuda que cualquier otra cosa. Es como si, vuelvo al ejemplo de la calculadora, porque me resulta muy curioso, en vez de enseñarnos a sumar, a restar, a multiplicar, ¿no? A la numeración y luego a usar la calculadora, solo nos enseñarán a usar la calculadora, que eso no es lo que está pasando. Es simplemente una herramienta que nos va a ayudar en todo el proceso. Y como bien has dicho, si no modifica plasticidad cerebral y no nos hace más torpes, no hay de qué preocuparse. Depende de cómo la utilicemos, desde luego. Bueno, claro, pero siempre vamos a hablar de un buen uso. Vamos a Sí, entenderlo todo del buen uso. Bueno, sí. cuando hablamos de IA en la educación, no podemos olvidar, ya hemos hablado de los riesgos, pero tampoco podemos obviar las implicaciones éticas que tiene. Cosas importantes, pues la privacidad y la seguridad de los datos. Son, creo que, de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, no solo con la IA, sino en general con todos los campos. ¿Cómo ves este tema, Paula? ¿Cómo llevamos la privacidad y la seguridad? ¿Cómo lo ves con la IA? Pues mira, ahora mismo nos encontramos en un periodo bastante bueno porque ha habido suficiente tiempo como para que se fragüen lentamente normativas y regulaciones desde a nivel comunitario, como por ejemplo desde la Unión Europea, como a nivel nacional. Hace un par de semanas, bueno, se han publicado varios informes y desde el Congreso de los Diputados también han creado un informe de buenas prácticas en las que han implementado y han integrado a investigadores de toda España. Es decir, hay un compromiso. Eso está muy claro que desde aquí, desde nuestra zona, hay un compromiso por regular, porque sabemos que es una tecnología que tiene sus riesgos, y así lo ha dicho la Unión Europea, tiene diferentes riesgos que tenemos que conocer. No es el mismo riesgo el que tú le digas a una IA que te cree una actividad basada y le introduzca los datos personales de tus estudiantes, que no deberías hacerlo, a que utilices una IA, por ejemplo, para diagnosticar cáncer en pacientes. Hay una línea muy marcada de cuáles son los riesgos que tiene la IA y cuándo sí se puede utilizar y cuándo no se puede utilizar. En cuestiones pues sensibles de debate moral, etcétera, pues no puedes utilizar una IA. Siempre es mejor que un doctor, un médico, un oncólogo diagnostique el cáncer en lugar de una inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, por ahí ya también hay desarrollos que están sorprendiendo. El premio Nobel de Química se lo han dado a dos creadores, dos humanos que han creado una inteligencia artificial, no se lo han dado a una IA. Pero bueno, en definitiva está el compromiso desde nuestro país, desde nuestra zona, en regular. Ahora, yo siempre digo y intento trasladar
a los docentes y a los estudiantes que, igual que en las redes sociales, nunca publiques nada, nunca digas nada que no querrías que supiese o bien un familiar muy cercano o bien tu gestor. Siempre digo lo mismo, porque la inteligencia artificial utiliza los datos para entrenarse a sí misma. Y hay que tener mucho cuidado también con esas herramientas que son 100% gratis. Esas herramientas que te venden la gratuidad de por vida, probablemente utilicen tus datos para entrenar a su inteligencia artificial y probablemente tú estés aceptando que tus datos personales formen parte de ello. Entonces, a pesar de que estamos regulando, las empresas y las compañías van por su lado. Sin embargo, bueno, yo creo que en unos años sí que tendremos un sistema que proteja los derechos humanos frente a las máquinas. Eso de Terminator creo que no va a pasar todavía, la verdad. Por ahora. Por ahora. Justo has comentado antes, de pasada, has comentado pues, el nivel de preparación, que creo que es importante pararnos y hablar un poquito de esto. Porque la IA y tanto la IA como las nuevas herramientas y las nuevas metodologías ayudan a nivel metodológico a la docencia, en la vida diaria también, pero no basta solo con tener herramientas innovadoras. Al final, creo que es fundamental que los equipos docentes estén preparados para integrarlas de verdad en su práctica diaria, aunque esto pues, no se ve por ahora en las carreras, ¿no? En los grados. Entonces, ¿qué nivel de preparación ves tú? Porque además trabajas, ¿no? De esto y nos puedes dar una visión mucho más realista sobre qué nivel de preparación pues, tienen actualmente los docentes para integrar todas estas tecnologías o incluso qué tipo de formación crees que sería necesaria en este campo. Pues como, al igual que he dicho antes, que nos encontramos en un momento muy bueno para la inteligencia artificial, en la que ya conocemos y tenemos un cierto dominio, yo suelo ser bastante romántica o bastante positivista y suelo tender a pensar que todo profesor, profesora en la universidad al menos ha utilizado una herramienta de IA. Eh, y en cada una de las formaciones que me encargo, charlas en las que interactúo y pregunto a profesores, me suelo llevar la sorpresa y suelo encontrar que no son tantos los docentes que utilizan IA como yo pensaba. De hecho, bueno, pues ahí hay investigaciones que ya están poniendo de manifiesto pues en los porcentajes de profesorado que sí que la integran. ¿Esto es bueno o es malo? No, simplemente es. Que el hecho de que los profesores todavía no hayan confiado, porque es una cuestión de confianza, que todavía no hayan confiado en la inteligencia artificial depende mucho de qué formación te han dado. Si tu formación o tu acercamiento a la IA ha sido desde el miedo, desde argumentos que te han dicho que esto es un tsunami, que tienes que integrarla porque si no tus alumnos te van a plagiar, desde ese terror no conseguimos nada. ¿Cómo conseguimos? Conseguimos enseñándoles ejemplos, acercándoles la IA, diciéndoles, mira, así lo utilizan otros profesores, sobre todo profesores de tu zona cercana, de tu zona de conocimiento, de tu área de conocimiento cercana. Porque yo soy profesora de magisterio infantil, por ejemplo, y a mí que me venga un profesor de estadística a decirme cómo la usa, quizás no me ayuda a materializar. Entonces, por eso yo creo que el valor de, primero, la formación docente que se está haciendo a nivel meso de la universidad, pero también en esas, bueno, pues, comunidades de aprendizaje quizás o círculos en los que docentes de tu área y de tu especialización te enseñen cómo se hace, que no tiene que ser en el mismo departamento. Oye, gracias a la tecnología podemos hacer, y de hecho hay redes que funcionan a nivel de varias universidades de España que nos enseñan y nos agrupan pues por disciplina. Y ahí hablamos, charlamos de cómo la usamos, de qué peligros, de qué nos ha pasado en cada experiencia. Entonces, ¿qué formación tiene que ser la necesaria? Aquella que sea una formación situada, porque
Yo he visto muchos cursos, he visto muchas experiencias, pero yo creo que sinceramente lo que necesitan los profesores son ideas prácticas, concretas de cómo lo hacen los docentes. Pues mira, Paula, que es profesora de Historia del Arte, aplica una IA para ayudar a los estudiantes con sus técnicas de sombreado. Cuestiones que sean aplicables, que sean prácticas y que no, y que les alejen de ese miedo, sobre todo. Yo creo que va muy, muy encaminado en lo que comenta a algo que también hemos comentado antes, que quiero volver a retomar, que es el hecho de depender de la IA o hacer que pensemos menos. Yo creo que se junta un poquito el miedo a la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el miedo en general, ¿no? A la IA y a las consecuencias negativas que puede tener, con que vemos que es algo que nos hace pensar menos cada día. Que yo creo que es una preocupación recurrente y en el campo educativo también está ahí. Entonces, ¿crees que la dependencia de herramientas de inteligencia artificial generativa puede limitar esa creatividad o el pensamiento crítico de los estudiantes? Porque hemos comentado al profesorado, pero claro, ¿qué pasa con los estudiantes? Que ya hemos comentado que ellos, bueno, todos lo usamos. Entonces, ¿crees que esto puede limitar pues, su pensamiento crítico, su creatividad? Por supuesto. Y al final, el trabajo que tenemos nosotros, el profesorado, con respecto a este debate es doble, porque primero de todo nos tenemos que formar en IA y segundo de todo tenemos que formar y concienciar a nuestros estudiantes. Entonces, el reto es doble, si no triple, porque hablamos ya de quizás de implementar la inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, yo creo que está el debate en el cómo lo usamos. Claro que una herramienta, incluso el móvil o cualquier red social o cualquier espacio digital, si la usamos de manera indiscriminada, puede hacer crear actitudes de dependencia. Si es como ese oráculo del que te he hablado, que nos ofrece esas respuestas prediseñadas, que yo no pongo en tela de juicio, y pues claro que dejarán de pensar. Lo han llamado de hecho el sedentarismo cognitivo. Si yo uso Google para buscar todas las preguntas que me ha hecho un profesor de un simulacro de examen, pues por supuesto que no voy a pensar ni a reflexionar. Eh, la máquina me va a responder, bien sea Google o bien sea ChatGPT. Pero si la usamos, esas tecnologías, para que nos ayude a estimular la creatividad de los estudiantes, pues a mí no me parece una mala herramienta, pero siempre solemos ver estas cuestiones como un todo, ¿verdad? Ahora ya la enseñanza entonces va a ser IA. No, es algo más, es una herramienta más. Y en las clases, sobre todo en las asignaturas, en las universidades presenciales, se desarrollan actividades pues que pueden ir perfectamente sin necesidad de una tecnología. De hecho, ahora pues se ha vuelto a los debates socráticos en clase, que ya se habían abandonado porque, bueno, pues utilizábamos una app. Entonces, también cuando apareció Google hace unos años, también hubo otro debate de, bueno, pues si hay más fuentes de información que el propio docente y su libro o sus materiales, vamos a pensar que la cultura y el conocimiento va a perderse porque va a estar ahí, pero no ha sido así. Y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Depende de cómo la usemos. Al final, lo ideal es ir hacia las buenas prácticas. Entiendo, hacia el uso sano, como todo al final, ¿no? Que no dependamos de nada más que de nuestro propio criterio y que eso nos sirva también un poco para seguir enriqueciéndonos, que es la idea. Paula, estamos llegando al final. Y como a mí, yo estoy segura de que a las personas que nos ven y que nos escuchan les gustaría más ejemplos. Entonces, como profesional en el campo, no sé si nos podrías dar algunos ejemplos concretos de iniciativas que se hayan hecho exitosas de formación docente para el uso de la IA generativa en el ámbito universitario. Quiero todo el mundo cogiendo papel y boli, tomando nota. Vamos a dar un segundito que les dé tiempo. Así que no sé si nos voy a poner esos ejemplos que conozcas o que tengas cercano o incluso tuyos mismos si los tienes, pues sobre esas iniciativas que se hayan hecho en el ámbito universitario. Sí. Bueno, ejemplos hay muchos, desde iniciativas particulares de universidades, como por ejemplo la mía, la Universidad de Huelva o la Universidad de Sevilla, que
bueno, pues crean cursos dirigidos al personal investigador y docente, hasta otras iniciativas de las que, porque te voy a hablar de una que, bueno, de la que me siento orgullosa de formar parte, que es la red estatal de docencia universitaria, que se encarga de no solamente estos temas, sino bueno, solamente de inteligencia artificial, sino de temas realmente interesantes para los docentes, de formación docente. Entonces, en esa red que hacemos, bueno, pues nos formamos de manera no formal, porque es una acción formativa que no exige o que no me va a dar una acreditación, pero que estoy ahí, participo de ella por aprender. Hemos creado grupos de trabajo basados en áreas de conocimiento de toda España. Nos reunimos semanalmente, hablamos, debatimos. Y yo creo que te podré hablar de iniciativas particulares de empresas, o sea, de empresas, perdón, de universidades, pero al final el éxito real está en aquellas formaciones que están situadas en las necesidades y en las preocupaciones de los participantes. ¿Qué nos preocupa a nosotros, los docentes? Bueno, las preocupaciones son, ¿cómo hago para que mis estudiantes no usen la inteligencia artificial y me plagien los trabajos? Y esa preocupación, cuando tú le llevas la inteligencia artificial y dices, mira, que la solución no reside en que no la usen, sino que la usen de una manera crítica. Entonces, se trata de formaciones que intenten hacer que los propios profesores utilicen la IA como parte de sus herramientas, de su mochila de herramientas, y que puedan crear actividades y experiencias didácticas con ella. Y, y bajo mi propia experiencia creo que hacen falta casos particulares, ideas claras, sencillas y, como te he dicho ya antes, aplicables al área docente y enseñarles qué puede hacer cada herramienta y cómo pueden usarla, porque no es lo mismo. A mí tampoco me interesará pues una herramienta que crea código, por ejemplo, pero a un profesor de ingeniería informática, pues sí, probablemente. Eh, Creo que esa es la línea, porque al final estamos muy ocupados, creo, con organizar la docencia, investigar, sacar el sexenio, acreditaciones, y lo que necesitamos son ideas prácticas, buenas prácticas, apoyo por parte de compañeros y de figuras que quizás sepan un poco más que yo, pero sin que me agobien con especificidades técnicas, y que yo pueda poco a poco ir viéndole lo positivo a cada herramienta. Al final, lo importante, como siempre se dice, es aprender viéndolo, practicándolo, porque la idea siempre es ir hacia la práctica, que es lo que retenemos más. Entonces, sería fantástico, ideal que esa iniciativa se expandieran, ¿no? Y se hicieran mucho más material de lo que ya es. Antes de finalizar, Pablo, nuestra conversación, no puedo pasar la oportunidad de preguntarte por el futuro, porque parece que el futuro hablamos de algo súper lejano, pero realmente está a la vuelta de la esquina. Parece que tenemos claro que las universidades deberán transformarse para aprovechar todo el potencial de la IA, pero sin embargo, este camino no está exento de retos y dilemas, ¿no? Como lo que hemos comentado hoy. ¿Cómo crees que debería evolucionar la universidad para adaptarse ella a los avances de la IA, y qué retos nos quedan todavía por resolver? Pues despacito y con buena letra. Los cambios, si son hechos sin una justificación y sin un conocimiento, no van a tener una verdadera transformación. El cambio no significa innovación. Entonces, bueno, las universidades, al menos las que yo conozco y de las que yo he formado parte, lo están haciendo bastante bien porque se están formando ellas mismas, porque obviamente esto es algo en lo que nosotros nos tenemos que formar. Están contando con personal experto para esas formaciones y están siendo conscientes de los retos y de las obligaciones que tienen ellos como ente social. Hablo no solamente de la formación, sino también de la concienciación en los sesgos que puede tener la IA y en cómo superar esos sesgos, en esa protección de datos
bueno, que formará parte de nuestra realidad. Y poco a poco tendremos que ir animando, motivando, que no forzando, al profesorado a integrar la IA en los planes de estudio, a no solamente integrarla y no integrarla como una asignatura, sino integrarla de manera transversal, como hemos hecho con, con los idiomas o con la competencia digital. Y por otro lado, otro reto es no centrar todo en la tecnología, sino desarrollar o fomentar esas habilidades blandas, las soft skills, estas que tan valoradas son en el mercado laboral hoy en día, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la alfabetización digital y la capacidad de colaborar no solamente con personas de mi entorno o de mi entidad, sino también con la inteligencia artificial. Y bueno, en otra línea de retos quizá está, y que esto suele ser algo que genera debate, valorar la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayuda a investigar, porque en la universidad no solo se da clases, sino que se investiga y la inteligencia artificial es un apoyo a la investigación. Muchos docentes e investigadores la estamos utilizando y no tenemos que avergonzarnos para nada. Pero como síntesis final, para adaptarse, creo, a lo que viene, es muy necesario que todo el profesorado y todas las instituciones y responsables nos formemos de una manera continua y permanente y ofrecer esas oportunidades de colaboración y de formación. Creo que ahí está la clave. Genial, pues espero que todo el mundo haya tomado nota. Y ya sí, antes de marcharnos, hay una pregunta que me gustaría que respondiera totalmente sincera, como reflexión final, que es, ¿qué lección aprendida te gustaría haber sabido antes en tu carrera? Bueno, entendiendo que ya la he aprendido o que la estoy aprendiendo, soy consciente de ella. Algo que quizás por familia y porque me lo han inculcado así, algo que he tenido muy integrado desde siempre es el valor de la curiosidad, el estar abierta a aprender, a descubrir, a las nuevas tendencias, a leer, a investigar y sobre todo también a ver qué se hace fuera, porque lo que se hace fuera siempre acaba aterrizando en nuestro país. Y bueno, ver con esos ojos curiosos y analíticos y críticos cómo la educación puede avanzar, puede mejorar, con lo que llega o no. Ojo, porque aquí hay que tener una mente abierta, pero también perspectiva crítica de ver hasta qué punto, en este caso, la inteligencia artificial puede ayudar a la educación. Así que yo creo que nunca dejar de ser curioso y de buscar e investigar. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Paula. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy con todas nosotras. Y nada, poco que añadir, que no se lo pueden perder, que ha sido muy interesante esta conversación y creo que va a ayudar mucho a todos los docentes que nos vean para que vean un poquito, bueno, pues que esos miedos se pueden disipar con todo lo que has comentado y sobre todo con formación. Así que nada, por mi parte, Paula, pues nada, darte las gracias y poco más. Gracias a vosotros por haber contado conmigo y nada, seguimos charlando y nos seguimos leyendo. Exactamente. Así que nada, y a todos y todas los que estáis detrás de la pantalla y los que nos escucháis, mil gracias de nuevo por querer formaros una vez más con nosotros.